Ahora empezaremos a hablar sobre el fenómeno de la resonancia en los sistemas eléctricos, fenómeno conocido como resonancia eléctrica. Para empezar a hablar sobre este tema debemos considerar nuevamente la ecuación diferencial dada en anteriores videos, que es la ecuación diferencial del voltaje de entrada. Esta se representa como E de t igual a E sub 0 por seno de W de t. También debemos tener en cuenta la ecuación de la amplitud de la corriente periódica dada por la siguiente ecuación. Para valores típicos de estas constantes, resistencia, inductancia, capacitancia y voltaje de entrada, esta amplitud en función de la frecuencia W se representa en esta gráfica donde podemos observar dos detalles. El primero es que a medida que W tiende a infinito, a medida que ésta crece, la amplitud cada vez más se aproxima a cero. Y la segunda es que hay un punto máximo de la amplitud en la frecuencia W sub m. Esta frecuencia se conoce como frecuencia de resonancia y está por la ecuación W sub m igual a 1 sobre la raíz de L por C. Hay que aclarar además que, como se observó en secciones anteriores, más específicamente la sección 3.6, había una importancia en evitar que la resonancia de los sistemas mecánicos se presentara. Esto se diferencia aquí en los sistemas eléctricos debido a que muchos de los artículos eléctricos comunes no podrían funcionar adecuadamente si no tomaran ventaja del fenómeno de la resonancia. Un ejemplo donde podemos observar por qué sucede esto es la radio. Uno de los modelos más simplificados del circuito de sintonización de la radio es el circuito RLC, que es el que vemos en esta sección, donde su inductancia y su resistencia son constantes, pero su capacitancia varía conforme el cuadrante de sintonización. El cuadrante de sintonización prácticamente es cómo vamos moviendo la frecuencia. Voy a explicar esto más detenidamente o más ilustrativamente con la siguiente figura. Es un radio, ¿vale? Un radio tradicional, digamos, que usa el circuito de RLC para el sistema de sintonización. Entonces supongamos que queremos sintonizar una frecuencia W, una frecuencia de una estación de radio que queramos escuchar. Para ello pues debemos proporcionar un voltaje de entrada al radio o al circuito de sintonización, y este voltaje de entrada genera una corriente periódica estacionaria, ¿vale? El I sub SP. Esta corriente generada en el circuito de sintonización se lleva al amplificador y al mismo tiempo a las bocinas, que hace que por medio de la vibración produzca el sonido. Además, el volumen de este sonido es proporcional a la amplitud de la corriente periódica, o sea, es proporcional a I sub 0 de I sub SP. Eso quiere decir que a medida que aumente el I sub 0, o sea, cuando el I sub 0 sea mayor, pues entonces el volumen de la estación que estemos escuchando va a ser el mejor, ¿no? Para escuchar la estación que queremos, que estamos buscando, y con la mayor intensidad se debe seleccionar la capacitancia para maximizar la amplitud de la corriente. Entonces, cuando uno quiere sintonizar la mayor amplitud de la corriente de forma que el volumen del sonido sea el más óptimo, se tiene que definir la capacitancia. Pero si recordamos, como acabé de explicar hace un rato, la frecuencia de resonancia, que es la frecuencia crítica cuando la amplitud es máxima, está dado por I sobre la raíz de L por C. Si tenemos en cuenta este sistema donde L y R son constantes, entonces esta frecuencia solo estaría dependiendo de la capacitancia. Sin embargo, esto sería para hallar la frecuencia con base en la capacitancia. Si nosotros, por ejemplo, tenemos la frecuencia, digamos 97.5, yo qué sé, 1200, 850, y no conocemos la capacitancia, entonces lo que tenemos que hacer es presentar a la capacitancia en función de la frecuencia. Para ello podemos deducir que el valor máximo de la amplitud se encuentra cuando se tiene esta igualdad, ¿vale? W por L menos 1 sobre W por C al cuadrado igual a 0.
Y a su vez, si despejamos esta igualdad, podemos obtener lo siguiente. C es igual a 1 sobre L por W al cuadrado. Entonces, de esta manera, solo teniendo la frecuencia que se quiere sintonizar, el cuadrante, se puede establecer el valor de la capacitancia. Esto es útil en problemas donde te pidan, por ejemplo, Pepito Pérez, quieres saber la capacitancia que maximiza la amplitud, conociendo para sintonizar la estación de frecuencia tal, ¿vale?